Hoy contamos con Óscar Martos, que es el director deportivo del Aravaca, y además nos acompaña Javi Sánchez, que es el fundador de la Academia Manchester y además el director deportivo de Madcap Fútbol. Un placer teneros ¿Qué hoy con tal? Igualmente, nosotros. muchas Muchas gracias. gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Todo Muy bien? bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿y qué hacéis aquí juntos? ¿Cuál es vuestra relación? ¿Por qué estáis aquí los dos hoy Bueno, acompañándome? somos amigos desde hace ya más de 20 años y nos conocimos en igual 2004, 2003 en el Collado Villalba, tercera división, si no recuerdo mal, o preferente. Yo creo que era preferente, no tercera. Y bueno, él era el entrenador y yo era el portero del equipo. ¿Y qué tal vuestra relación jugador-entrenador? Pues bueno, en aquellos tiempos pues era una relación de entrenador-jugador. Una relación buena, pero bueno, la relación buena es en estos momentos, que tenemos en común pues una relación personal de muchísimos años y luego Matcat, tecnificaciones los domingos y bueno, somos dos personas que nos dedicamos al fútbol. De Al hace final acabasteis teniendo una relación personal por vuestro amor al fútbol. ¿Y cómo surge? Partimos de que erais jugador-entrenador, ¿en qué momento se vuelven a juntar vuestros caminos y ya entabláis una relación más personal, también con el tema de las significaciones, apoyaros mutuamente en vuestros negocios? ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, digamos que coincidimos, como hemos hablado, 2004-2005 en el Collado Villalba y después de unos 10 años. Al final, a nivel de academias, de formación, Óscar siempre ha estado vinculado al mundo del fútbol, tanto a nivel competitivo como formativo, y yo al estar, lógicamente, vinculado también al mundo del fútbol, pues es como hemos coincidido estos ya desde hace unos 10 años, sí, y aproximadamente. lógicamente, pues nuestra amistad y nuestra relación cada vez se ha ido fortaleciendo. Bueno, queremos saber, Óscar, porque Sí. llevas más de 20 años en el Aravaca. ¿Cómo llegas tú al Aravaca? Pues yo creo que son más de 20 años. No recuerdo cuánto, pero unos 24, 25 años. Yo entrenaba a la Luche, Ujú. que era una categoría juvenil. Bueno, y de la Luche por una serie de situaciones, circunstancias, pues salí y me llamó el Aravaca. Pues actualmente el actual presidente, Emiliano, que es de los presidentes más antiguos de la Comunidad de Madrid, con Isaac y con Cózar del Villaverde. Que bueno, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí, pues yo 25 años ya. He estado siempre como director deportivo y en diferentes etapas con diferentes equipos. Tercera división, yo creo que han sido unos 4 o 5 años, división de honor juvenil. He entrenado todas las categorías del club. Y bueno, y una vida en Aravaca. Una vida ligada a un club. Sí. ¿Qué es lo que destacarías de estos más de 20 años ya en el club? ¿Qué es lo que te sigue manteniendo la esperanza viva o las ganas de seguir en el club y no salir a otro sitio? Bueno, ya también es la edad, que tengo 52, aunque no lo aparento un poco menos, pero bueno. Y sobre todo, bueno, al final Aravaca, a lo mejor lo dicen todos los directores deportivos, presidentes, pero es una familia, es un club, donde creo que todos los entrenadores, pues yo qué sé, José Alcalá, Sobri, muchos entrenadores que hay ahí, no me quiero olvidar de muchos, pues llevan una media de 15, 20 años también ahí en el club. Y al final es un club que en los 25 años que llevo creo que no hemos cesado ningún entrenador y al final es una familia. El tema de la motivación, pues bueno, yo en mi caso hay mucho trabajo a nivel de organización, estructura, entrenadores. Cada año el club crece más, creo que este año somos 35 equipos en un solo campo, campo y medio. Y bueno, a nivel de motivación, pues es crecer cada año un poco más. Eso es un poco la idea. O sea, al final es un compromiso total por el club Sí, y algo bueno debéis estar haciendo para que en ningún momento hayáis tenido que cesar a ningún entrenador y que haya entrenadores que lleven tantísimo tiempo con bueno, al final es vosotros. nuestra filosofía, es nuestra forma de ver lo que es un club, nuestra forma de ver lo que es un juego y un deporte. Nosotros el resultado es importante. Javi me comentaba a nivel de formación, mucha gente habla de formación, de valores, pero nosotros lo demostramos día a día. Ahí cohesionamos o enlazamos lo que es la formación con la competición. Y son dos conceptos que pensamos que van unidos los dos conceptos. Y bueno, y yo este año estoy entrenando en Superliga, que el año pasado no entrené, y la verdad, bien, otro reto más y estoy bastante ¿Y contento. contento de asumirlo? Sí, ¿Cómo estoy está yendo? contento. Bueno, a nivel deportivo regular, porque estamos con 4 puntos, estamos en una situación deportiva pues entre los 4 últimos, en estos momentos en descenso, pero bueno, para mí el resultado en esas edades no es importante. Y lo digo, no lo digo con la boca pequeña, lo digo de verdad. Bueno, pues eso es muy importante Sí, también para el mensaje para tus jugadores. sí.
Javi, ahora queremos saber un poquito cómo empezaste tú como jugador. También sabemos que después te fuiste a Inglaterra. Cuéntanos un poco tu experiencia dentro del mundo del fútbol. ¿Cómo empiezas y cómo llegas hasta el punto de ahora mismo? A ver, pues como todos los niños al final empiezas jugando en el barrio. A nivel de fútbol base, pues he jugado en equipos más referencia de la Comunidad de Madrid. Llegué a estar en el Real Madrid también un par de años cuando era Levín. También pasé por equipos como Alcobendas, como Rayo Vallecano también estuve un año en juveniles y luego ya empecé un poco pues, el periplo después de juveniles en equipos como el Villalba, como el Alcobendas Sport, como el Puerta Bonita. Estuve jugando también a la vez que estaba en la universidad, que al final por eso el fútbol es un instrumento para formarte, incluso para poder incluso también tener ingresos. Pues estuve también jugando en tercera división de Castilla-La Mancha y ya con unos 23 años eh, pensé que podía ser un instrumento también para aprender inglés y decidí decidirme a vivir a Inglaterra, a Manchester, un poco, no tanto pensando en fútbol, pero sí pensando en la formación, el tema de la lengua, de los idiomas. Y estando allí, pues conseguí una prueba en un equipo como de equivalente a tercera división Ujú. aquí española y nada, me tiré allí un año jugando en un equipo de un pueblo de Manchester y nada, me vino bien pues para hacer relaciones con compañeros nativos, con club de allí, para aprender el idioma, también como experiencia de vida, porque al final tú allí llegas, no conoces a nadie, no hablas el idioma, pues allí los ingleses tampoco es que sean los más acogedores del mundo, pero bueno, al final también el fútbol es un instrumento para hacer relaciones, al final, Rompe un eh, me, poco barreras, ¿no? Así es. exacto, me integré genial allí y disfruté una temporada de lo que es el fútbol inglés que al final aquí jugabas con 300 personas y allí iban 2 o 3 mil personas a verte un lunes por la noche y eso al final como futbolista pues lo disfrutas. O sea que es un país especial para el tema de fútbol y Manchester es una de las capitales del fútbol porque oye, en 30 kilómetros o 40 de alrededor hay 7 o 8 equipos de Premier League y hay una cultura del fútbol muy interesante. Después de estar allí, lamentablemente me rompí el ligamento cruzado, estando prácticamente acabando la temporada. Y bueno, después de esta experiencia volví a España y empecé ya a trabajar en lo que es la estructura de academias de fútbol, más enfocado a la formación, hasta que prácticamente del 2010 al 2019. Y a partir de ahí creamos tanto la Academia Manchester como el proyecto de MadCap en 2020, coincidió con el COVID y ya prácticamente 5 años en el proyecto de MadCap. O sea que a grandes rasgos es un poco mi historia en el mundo del fútbol. Tú te retiraste del fútbol por una lesión. O sea, ¿te vistes obligado a retirarte tras la lesión? ¿Cómo fue la recuperación? ¿Cómo es el proceso? Porque hay muchas veces que los jugadores dicen, bueno, me he lesionado, aquí se acaba mi carrera. ¿Cómo viviste tú ese proceso también de asimilar que te retirabas como del campo y tenías que asumir otro rol dentro del fútbol? A ver, yo me fui a Inglaterra para un año mínimo para Ujú. aprender inglés. Si al final si ibas 6 meses es más complicado. Entonces mi fuente de ingresos allí era el fútbol. Sí. A mí me pagaban por jugar y no trabajaba pues como cualquier otro compañero mío, pues estaba en un restaurante o en algún otro tipo de trabajo. Yo vivía el fútbol, más bien sobrevivía, porque al final tampoco era un sueldo muy allá, pero bueno, me vino bien para vivir. Entonces, bueno, la lesión, lógicamente, pues me cortó mi fuente de ingresos. Es verdad que el club hasta final de temporada me siguió pagando y de hecho jugué 2, 3 partidos con el ligamento cruzado roto, porque yo no sabía que tenía el ligamento cruzado roto en esa época pues tienes mucha más masa muscular, mucha más fuerza y estuve jugando varios partidos con el ligamento cruzado roto, pero ya vi que al saltar, al caer, no Que había tenía algo cierta raro, ¿no? estabilidad Así es. y ya lógicamente tu rendimiento no es bueno cuando no estás bien. Pero no me hice pruebas hasta que volví a España. O sea, acabé la temporada allí, acabé mi año en Inglaterra y al volver a España pues ya me hizo lo que es además es mi esposa ahora mismo, mi mujer que es traumatóloga, que en esa época no lo era, y me hizo diferentes pruebas y vio que tenía el ligamento cruzado roto. Pero no me decidí a operarme porque ya empecé a trabajar en temas de academia, viajaba mucho y digo, mira, ya me operaré, ya decidí que el fútbol ya no estaba en mis planes como jugador, pero sí como una oportunidad laboral. Entonces empecé a trabajar en fútbol, viajaba por todo el mundo a nivel de academias y 2 años después, que había ahí un break de un par de meses, aproveché para operarme.
¿vale? Pero ya un poco cuando ya tienes cierta estabilidad y ya cierta estructura a nivel laboral. Bueno, el fútbol, con vosotros sobre todo, también ha sido una parte muy importante en vuestra vida social, Sí. en cómo entablar las relaciones, en amistades, en también conocer a personas y hacer networking en la parte laboral. ¿Creéis que el fútbol es como una pequeña familia también, que las diferentes piezas encontráis sinergias que a lo mejor en otras industrias no se encuentran? ¿Cómo es pertenecer dentro de la industria del fútbol? Porque al final tú conoces a uno que seguro que conoce a Javi, es como toda una pequeña familia que está todo entrelazado. Al final, este mundillo conoces a todo el mundo, ¿no? Al final, Aravaca, pues Marcat, otros clubs, y al final todas tus relaciones están en el mundillo del fútbol. Como tú has dicho, al final es como una pequeña familia. Sí, luego a nivel mundial une mucho. Puedes cruzar de cualquier parte del mundo, a España, Madrid. Tema de fútbol empiezas a empatizar, empiezas a hablar y Es un idioma es universal, un ¿no? idioma universal, por un lado y Y abre muchas puertas también. por otro, lógicamente, es la democracia del fútbol. Al final, todo el mundo de un nivel adquisitivo alto o bajo, de cultura, Así es, todo el mundo une y es la mejor forma de conocer así es. a gente. Y yo creo que es uno de los puntos más orgullosos en los que estoy, es la cantidad de gente que he conocido gracias al fútbol, que si no lo hubiera conocido. O sea, que yo Sí. por eso le debo mucho más al fútbol de lo que yo le he dado al fútbol. ¿Tenéis alguna anécdota así como súper relevante y decir, oye, es que gracias al fútbol pude conocer a tal persona en México, en donde sea? ¿Tenéis algo así que os haya marcado y decir, si no es gracias a mi vinculación al fútbol, yo no llego nunca a conocer a esta persona? Bueno, Ostras, en mi caso son muchos casos, porque si no es gracias a este deporte, no hubiera conocido al 80% de las personas que conozco. Porque al final, como te he comentado hace unos segundos, pues este mundillo abre muchas puertas. Pero alguna persona destacada que Mucha digas, gente, es que no quiero destacar, vale, pero a través de este mundillo sí he conocido mucha gente. sí, yo al final igual, o sea, estás en países de todo el mundo, vas a estadios míticos como el Estadio Azteca, como Old Trafford, Sí. como estadios, y al final conoces gente también, pues eso, en referencia a sus países. Yo a nivel anécdota, pues sí que el embajador de Corea del Sur aquí en España, hicimos un convenio con la Embajada de Corea del Norte a través de la academia donde trabajaba previamente y bueno, pues me llamó el embajador de Corea del Sur, estuve comiendo con él y al final tengo esa anécdota de haber comido con el embajador bueno, estaba interesado en ver Sí. cómo trabajamos a nivel formativo en España y demás. bueno, de todos estos años que lleváis vinculados con el fútbol, ¿ha salido de vuestras manos, por decirlo así, algún jugador o jugadora referencia actualmente? Bueno, yo tengo uno que está en Getafe en Primera División, que es Nabil, que le tuvimos en Juvenil División de Honor y algunos más por ahí, pero poquitos. Paco Sanz, que ha debutado en Primera Paco Sam División. también con nosotros de Aravaca, que debutó en Almería, ¿no? Sí. Debutó el año pasado, Nabil Getafe y algunos más, pero poquitos. ¿Y tú, Javi? Pues en la academia, prácticamente yo con Manchester llevo 5 años, sí que Cristian García, que es un chico que sacamos de ahí de Colmenar Viejo de Siete Picos, que es el central de la selección sub-20 de Ecuador, traspasado a Independiente del Valle, que es el club más importante del país, y luego estando en Marcel sí que han salido chicos como Oliver Torres, David Soria, jugadores de primera división en otras ligas, sí que ha habido un bagaje más importante. Nosotros en Aravaca dos o tres, pero tampoco muchos, ¿eh? Bueno, más que Primera suficientes. Y División, además que lo más importante no es sacar jugadores estrellas, sino que los jugadores que pasan por el Aravaca también así sean es. muy buenas personas después y les vaya muy bien en su ámbito laboral a lo que se quieran Lo dedicar. importante son las personas al final. Bueno, yo tengo una pregunta para vosotros. Habiendo vivido durante tantos años el fútbol, ¿estáis notando un cambio en la concepción del fútbol, en cómo se trabaja, en lo que destaca actualmente y lo que destacaba anteriormente? ¿Estáis notando una evolución, un cambio? Yo creo que lo que se ha cambiado es la estructura. Ujú. ¿Sabes? Mucha gente habla porque la selección española quedan campeonas sub-18, sub-17, porque aquí el fútbol base se trabaja muy bien. Yo creo que es el país, yo conozco muchos países, cómo se trabaja el fútbol base a nivel estructural, por categorías, y aquí desde alevines, infantiles, cadetes, la estructura a nivel deportivo es muy competitiva.